quiero dar la bienvenida a nuestro primer invitado, a Daniel Noriega, por favor. Un aplauso para Daniel. Siéntate donde te sientas más cómodo. Y, Noriega, ¿cómo estás? Muy bien, Efraín. ¿Cómo están todos? Noriega nos viene a acompañar con un perfil desde la medicina, desde la epidemiología, pero ¿por qué no nos cuenta usted un poquito en qué anda? Bueno, como Efraín dijo, yo soy médico, yo estoy haciendo un máster en epidemiología. Básicamente, pues siempre he estado muy interesado sobre esto, sobre la ciencia, sobre la filosofía de la ciencia, todo lo que está detrás de esto. Desde que ellos empezaron, yo de ciencia yo estaba ahí, pues no tanto como quisiera detrás, pero preguntándoles, chismoseando, intentando ver cómo me puedo meter. Y hace una semana estuve hablando con Pardo, me contó, pues le conté que había visto esto, que en Twitter está esto, que salen varias cosas, y nada, me dijo que si quería venir de una, completamente. Me encantó la idea. ¿Y usted cree en Dios? Sí, no, realmente no. Realmente no. Estoy en algún punto entre el ateísmo y el agnosticismo. No sé exactamente cuál. Y como posturas que uno tiene que encontrar dentro de la ciencia, ¿no? Sí, sí, es más común. La gente suele ser muy creyente, pero la gente de ciencia suele ser un poco menos, sobre todo. Ustedes me traen. Bueno, el siguiente invitado. Voy a llamar al siguiente invitado y ponemos todo eso sobre la mesa. Nuestro siguiente invitado es un filósofo que trabaja con... Muchos dirán que podría ser mi hermano, pero es más como un primo lejano. Yo alguna vez hablaba con Jorge y le decía, oiga, vamos a hacer una charla sobre ciencia y religión. ¿Y qué haría? Estamos pensando en a quién invitar y tal. Y me dijo, oiga, se lo tengo. Su nombre es Andrés Barrero, es filósofo colombiano con un máster en Inglaterra, ¿me equivoco, Andresillo? Pero por favor, Chiqui, tú te presentas porque yo aquí echando la vida. Un aplauso, por favor. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, Daniel? Por ahí. Andrés, ¿quién eres tú? Bueno, ¿qué estudié? Yo estudié filosofía en el pregrado y filosofía en la maestría, y después tuve la oportunidad de estar en Alemania haciendo filosofía y ciencias políticas. Tú ya has tenido, para un filósofo, este tipo de conversaciones, ¿qué onda? ¿Se dan constantemente? Como, oye, ¿tú crees que Dios existe? ¿Crees en Dios? ¿No crees? ¿Qué onda? Y son muy constantes, yo creo también porque está la idea de que un filósofo tendría que ser ateo o por lo menos agnóstico. Entonces se da bastante la conversación, sí. Ok. Bueno, a la respuesta de Daniel, yo, si no le categorizara las cosas, de pronto más por el agnosticismo, yo me diría. Pero bueno, yo creo que haber estudiado biología y todo esto, pues me ha dado herramientas más como para pensar o cuestionar las existencias, por decirlo así. Y ya, pues apelando a esto que estamos hablando y el agnosticismo y la ciencia y la religión, ¿ustedes creen que, bien sea la ciencia o la religión, tienen una labor específica? O digamos, uno si pudiera describir la ciencia y si pudiera describir la religión, ¿a qué se dedicarían cada una? ¿Creen que es así la cuestión tan distinta o no? Pues idealmente sí, eso sería lo ideal, el mundo ideal, que fuera muy claro qué es religión, qué es ciencia, y pues ya no habría conversatorio hoy y todos para la casa. Okay. Pero pues ya en las particularidades no es tan claro, muchas veces no es tan claro cuáles son las fronteras, hay fronteras, estos trabajan juntos, están opuestos, cómo funciona esto. Realmente entonces, a la respuesta a la pregunta, ojalá sí, ojalá fueran dos dominios independientes con barreras claras, con fronteras completamente claras, pero yo no creo que sea así. Yo creo que hay un juego entre uno y otro, un va y viene, que es lo que hace interesante esto, lo que hace que esta conversación se pueda hacer.
sigue. Sí, tú en una descripción del evento decías, o fue en el correo que nos enviaste, decías, describías la relación entre la religión y la ciencia como un tango. Y entonces a mí me parece eso muy interesante porque yo creo que son terrenos distintos, es decir, que si nos ponemos a pensar, podríamos argumentar que tienen competencias distintas, pero en la práctica, es decir, en la cotidianidad, pues se encuentran todo el tiempo. Y los individuos, tanto las comunidades, tienen que lidiar con ese baile, con ese tango. Ok. Bueno, aquí lo tengo escrito, voy a leerlo, a ver qué piensan ustedes. En esta conversación inusual, la ciencia y la religión se tomarán un café. Y claro, no precisamente un café después de un almuerzo con las tías conservadoras. Más bien un café donde quepan las reflexiones sobre cómo la ciencia y la religión han bailado un tango en la pista de baile de la humanidad. Con esto nos referimos a esa relación que narra en el conflicto, en una independencia, en el diálogo o en la integración de las dos visiones. Esto quiere decir que nuestra charla quiere ir más allá del determinismo de la ciencia y versus la religión, muchas veces la religión cristiana, y más allá de debates sobre la evolución, el creacionismo o el juicio a Galileo. Y si es cierto porque muchas veces nosotros nos quedamos en, o lo que uno ve en internet, si uno googlea ciencia y religión, siempre aparecen este mismo tipo de cosas, pero digamos lo que tú hablabas, Andrés, sobre qué tanto uno se encuentra con esto en la vida y en la cotidianidad, ¿no? Ahí es cuando, por ejemplo, uno se plantea, bueno, si Dios existe, Dios no existe, o algo existe, en las narrativas científicas que más o menos uno podría decir, para dentro de la ciencia tener fe, habría que haber evidencias, pero si uno ya se va un poco más a lo religioso, quizás hacia todas, no sé si todas las religiones abrámicas, como el cristianismo, el judaísmo o la musulmana, podrían convertirse en que esa fe se vuelva una virtud. Y yo creo que no mucha gente estaría de acuerdo con eso. Entonces, ¿qué piensan con este tipo de visiones respecto a la ciencia y la religión? Pues yo creo que precisamente el problema surge cuando no hay límites claros, es decir, cuando no queda bien establecido qué le corresponde a la religión como una forma de realizar conocimiento y qué le corresponde a la ciencia. Entonces, cuando la ciencia se mete en el campo de lo religioso, en el terreno de lo religioso y trata de explicarlo a partir de sus métodos científicos, pues ahí va a haber problemas y entonces, claro, los creyentes saltan porque sienten que que les está reduciendo, digamos, su experiencia. Pero cuando la religión también trata de explicar los fenómenos naturales a partir de las creencias y de los textos religiosos, pues también hay problemas. Entonces yo creo que la discusión siempre surge porque no están claros los límites, ¿sí? Y no significa que sean inconmensurables, es decir, que no pueden charlar la una con la otra, pero que sí tienen que diferenciar los niveles de esa reflexión. Bueno, eso me parece interesante. Uno cuando piensa en ciencia y religión, uno piensa rápidamente en ciencia versus religión. Es un poco lo que dijo Efraín, uno piensa, bueno, Galileo, ¿qué pasó esto? Uno piensa uno versus otra, y esto es una guerra, y esto es una guerra a muerte, y no pueden estar las dos, pero solo uno de los puntos de vista, hay varios puntos más de vista. Está, pues sí, puede ser un conflicto esta relación, pero pueden ser una y otra independientes, que es lo que estamos diciendo, de cada una con su dominio, cada uno con sus conocimientos, y no interactúan entre ellas. Eso lo propuso un biólogo, Stephen Jay Gould, y decía, sí, pues la ciencia lo que hace son preguntas empíricas sobre el universo, sobre la constitución del universo. La religión se dedica es más a temas espirituales y temas morales. No tienen por qué entrar en choque, no hay razón. O incluso pueden dialogar, o incluso hay otra visión más integrativa, que la ciencia y la religión pueden funcionar y pueden ayudarse y pueden ser dominio, casi un mismo dominio. Bueno, entonces me gusta eso y lo que usted decía de definir bien los dominios, definir qué es ciencia, qué es religión, y basándonos en eso, pues ya a ver un poco qué nos sale más en esta conversación. Si puedo agregar a eso, Claro. sí, o sea, precisamente yo estoy plenamente de acuerdo contigo porque tanto los teólogos como los científicos
científicos como Francisco Ayala, o los rabinos o teólogos cristianos, digamos que están en de acuerdo con que la religión, por ejemplo, le correspondería preguntas relacionadas con el significado de la vida, con el significado de la existencia, y que no tienen un poder explicativo, mientras que a la ciencia le corresponde es explicar los mecanismos por los cuales las cosas funcionan, ¿no? Entonces, cuando se hace esa distinción, entonces es más interesante dialogar, ¿sí? Ahora, el problema es si todos los creyentes están dispuestos a aceptar, digamos que esa división, ahí es donde uno podría discutir, ¿no? Sí, claro, porque me llega a la cabeza, digamos, desde un punto de vista científico que estudia las religiones, o el origen de la religión, o por qué se quiere hablar de religiones. Y muchas veces dentro de un determinismo, y quizás sí, como dar una hipótesis simple, es decir, ante la ignorancia o el acceso a herramientas o a posibilidades de explicar algún fenómeno como, como un fenómeno natural, y eso uno lo podría entender a través de lo que nos da la ciencia, ¿cierto? Esos discernimientos. De golpe lanzan un dardo y dicen, la religión aparece porque pues, la gente o ignora o la capacidad intelectual de pronto no le permite indagar e ir más allá y decir, ok, esta lluvia y esta avalancha que acaba de ocurrir, muy probablemente algo la tuvo que originar. Empecemos a hacer cierto tipo de rituales para que la ira de ese alguien o de ese algo no se vuelva a repetir, no vuelva a pasar esto. Entonces yo creo que a veces, digamos que hay como, se meten los egos, ¿no? Porque no solo de los creyentes cuando la ciencia se mete con la religión, sino también desde la ciencia cuando la religión o digamos, no muchas personas dentro de la misma ciencia están de acuerdo con lo que dice Stephen Jay Gould sobre este tipo de convivencia, ¿no? Exactamente, entonces, ¿cómo ir más allá dentro de este debate, ¿no? Porque igual, yo creo que eso, que siempre existen estas posturas radicales, hará que siempre ocurra, más bien no poder llegar como a un fin o algo así. Entonces, ¿qué opinas? Yo tendría que disentir un poco con las personas que creen que la creencia en narrativas religiosas es ignorancia, por lo siguiente, porque si fuera un tema de ignorancia, no tendríamos cómo explicar grandes científicos, biólogos, físicos, creyentes, ¿sí? Entonces, sería un tema de educación, entonces eduquemos a las personas, ¿sí? Mostrémosles la teoría de la evolución como hecho, que es un hecho, mostrémosles la teoría física, cosmológica y acerca del origen del universo, y ahí abandonarán su religión. Y ahí es donde yo creo que está el problema, porque eso no ocurre, y no ocurre, es una evidencia empírica que tenemos muchas personas científicas que creen. Entonces, no es un tema de ignorancia, de pronto es un tema de disonancia, como tú decías, pero no es un tema de ignorancia de saber más ciencia. No sé qué cree Daniel. No, completamente de acuerdo, eso no es un tema de ignorancia, hay gente, pues, de los científicos más importantes de toda la historia, incluso de este siglo, son creyentes y lo reconcilian muy bien, su religión con su trabajo científico. Sí hay como cierta tendencia entre los científicos y sobre todo aquellos que se dedican más a las ciencias físicas, ciencias exactas, a los físicos, a los químicos, a ser como cada vez más ateos, pero yo no lo veo tanto como un punto de ignorancia o de falta de educación o de nada de esto. Sí, tal vez inicialmente sí, pues inicialmente como hablando los orígenes de la religión, sí, probablemente era todo como un intento de explicar el mundo, un intento de explicar los fenómenos naturales y un intento de intentar modificarlos. Pues es decir, si vamos y sacrificamos a alguien en el volcán, tal vez el volcán no explote y no nos morimos todos. Claro, y si llegara a pasar hipotéticamente, entonces uno diría, ok, no hubo erupción, por El algo la dios del cosa. volcán está feliz, sacrificamos bien, perfecto, pero pues actualmente como la relación que pasa de la cognición de la gente, yo creo que ya funciona distinto, lo que les digo, yo creo que funciona como dominios independientes. Una persona puede ser perfectamente educada científicamente, puede producir un montón de cosas, hacer artículos, estar en proyectos importantes y tener su parte religiosa sin que eso le presente mayor
disonancias, sin que vean problemas con uno o con el otro. Pero tú crees que, por ejemplo, Andrés, no sé si se podría preguntar desde la filosofía cómo se abarca eso, pero desde la psicología le apuestan a algo que se llama la disonancia cognitiva. Es básicamente cuando el actuar no va como con las convicciones a nivel de pensamiento o ese tipo de acciones, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, de la ciencia mucha gente que dice, bueno, pero entonces, si usted es alguien que verdaderamente eh, se educó bajo la teoría de la evolución, bajo el darwinismo, va al laboratorio y hace sus cálculos basados, digamos, en este tipo de conocimientos, porque cuando sale de ese laboratorio, o cómo hace para convivir básicamente con, quizás se olvida de su ser científico y llega a su ser, entre comillas, religioso, por llamarlo así, y, y quizás se olvida del actuar o de la manera en que usted estaba configurando sus pensamientos dentro del laboratorio. Pienso, de pronto, cuando muchas de las críticas es sobre esta parte cristiana, ¿no? Que la gente va a la iglesia y ahí es como si se borran los pecados y no pasa nada después, y eso no pasa mucho de la ciencia. ¿Qué piensas de que existan estas dos posiciones? Porque, bueno, se plantea, creo que hay dos lados de un río, por llamarlo así, cada uno va, pero ¿qué pasa con los otros tipos de relaciones, digamos, con algo más conflictivo? Um, a mí me gustaría hacer dos comentarios. El primero relacionado con lo que Daniel mencionaba ahorita y tú también de la comprensión mítica del mundo en las proto-religiones, es decir, en las religiones animistas, en las religiones, bueno, que no son propiamente religiones. Porque yo creo que la narrativa mítica no solo explica el mundo como hoy nosotros entendemos que se explica el mundo a través de la ciencia, sino que explica el lugar de los sujetos en el cosmos, le da un orden al cosmos. Y cuando la ciencia reemplaza lo que entonces vendría a ser una protociencia, que es la mitología, reemplaza su componente explicativo, pero no su componente de entendernos en el cosmos. Y por eso es que la religión sigue, digamos que palpitando desde el punto de vista de otorgar significados a las cosas. Eso por un lado. Por otro lado, también siento que pues hay un error tanto de los creyentes como de los no creyentes, pues cuando le otorgan a un texto que tiene un contenido teológico, un sentido literal, y esto ya lo sabemos, ¿cierto? Porque juzgan anacrónicamente una explicación, por ejemplo, en el caso del Génesis del siglo XIII, del siglo XIV antes de Cristo, a los ojos de nuestra terminología científica. Entonces, claro, cuando uno dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿sí? Y la tierra estaba vacía y desorganizada. Entonces eso dice, bueno, eso parece un poema, uno podría decir, pero es que no existía la terminología científica para que hablaran de meteoritos, para que hablaran de fuerzas, de leyes. Entonces es anacrónico para que lo interpreta literalmente y para que lo ataca literalmente. Entonces eso respecto a ese punto. Ahora, respecto a las disonancias, sí, yo estoy de acuerdo y creo que Daniel lo mencionaba antes de la discusión, que está relacionado con el hecho de si en un individuo pueden cohabitar estas ideas, ¿cierto? Um, y, y, bueno, yo respecto a esto tengo dos puntos. El primero es que lo vemos que sucede todo el tiempo, primero que todo. Es decir, nos encontramos con individuos donde estas ideas cohabitan, entonces tenemos que explicar, ¿sí? Y hay tres puntos de vista, considero yo. El primero, que es el de la disonancia cognitiva, está relacionado con el hecho de que como que nosotros hacemos acrobacias cognitivas y esquivamos la evidencia. Es decir, no queremos entrar en discusión. Intencionalmente evadimos las cosas. Y es lo que le sucede a un fumador cuando, sabiendo que fumar le causa, digamos que, problemas en su salud, pues sigue convencido de que no, ¿sí? Hace una disonancia. Es como si, pero eso no es un problema en la vida, porque uno se encuentra con muchas personas que fuman, pues que saben que fumar tiene un efecto dañino en su cuerpo, pero que fuman, ¿sí? Ahora, la segunda opción, y esta la trabaja un sociólogo que se llama Peter Berger, está más relacionada con la negociación cognitiva.
Entonces no es que yo simplemente en mí cohabiten dos ideas con las que esquivo, sino que yo negocio con las ideas. Y es lo que hace, por ejemplo, es lo que hace un creyente cuando trata de comprender si en el discurso o en el hecho de la teoría de la evolución cabe la palabra Dios, cabe Dios, y entonces comienza a negociar, comienza a decir qué tengo que dejar a un lado para seguir con otras cosas. Entonces, en parte de esa negociación, como siempre es, como nosotros siempre sabemos, uno tiene que dejar algo para tomar algo. ¿Qué deja el creyente, por ejemplo? Deja a un lado la interpretación literal del Génesis. ¿Qué toma? Pues que Dios todavía puede aparecer en la teoría de la evolución. Pues sí, me gusta mucho ese tercer punto que usted estaba contando, porque realmente yo pienso que eso funciona así. Yo no lo veo tanto en un punto de una disonancia cognitiva, porque yo creo que los seres humanos no somos puramente racionales. Pensar que sí es engañar, o sea, hay un componente emocional, un componente afectivo muy importante. Y bueno, una persona puede ser sumamente racional en su trabajo, en su ciencia, en su dedicación, saber llegar de un punto a otro, basarse solo en los datos, en la experiencia, pero eso no se tiene que, no se traduce y no tiene que traducirse a todos los aspectos de la vida. Bueno, no tiene que ser así, por ejemplo, en su aspecto religioso, en su aspecto emocional, su aspecto íntimamente ya personal. En el cerebro las ideas, sino también en las sociedades pluralistas. Ahora, un ejemplo muy interesante es el del médico cirujano. El médico cirujano, por más creyente que sea, cuando opera, cuando hace cirugía, tiene que operar como si Dios no existiera. No sé si esto se le está como acabando la pila, bueno. Como si Dios no existiera, por más creyente que fuera, por más creyente que fuera, ¿sí me entienden? Y entonces eso está relacionado con esa negociación. La realidad está dividida en espacios donde la gente, digamos que, negocia con eso. Entonces, uh, y bueno, este es un ejemplo también que descubrí por ahí de un médico cirujano que era judío y que creía que su medicina estaba relacionada con su vocación como judío. Y por supuesto que le pide ayuda a Dios a la hora de entrar a la sala de operaciones. Pero cuando es cirujano, actúa como si Dios no existiera. Y eso es una premisa, digamos, metodológica. ¿Sí? Es decir, suspende por un momento el juicio y dice, Dios no existe en este momento porque es que estoy concentrado en las leyes de la ciencia. ¿Sí? Y en algún momento que ocurra una urgencia, no se va a poner a orar, va a acudir a la ciencia. Entonces, yo no creo que existan sujetos plenamente religiosos donde su vida sea plenamente sacra, digamos, sino que hay ese juego también entre pasar entre territorios de lo secular y territorios de lo religioso. Porque, digamos, hay incluso pensadores que dijeron, conforme las sociedades puedan ir desarrollando más su pensamiento científico y tecnológico, digamos, aumentará esta secularización y cada vez las sociedades tenderán a dejar de ser menos religiosas. De hecho, hay unas gráficas interesantes que hacen como correlaciones entre distintas variables sobre comportamientos de la humanidad. Y una de esas es una correlación, ¿no? Y correlación no implica causalidad. Eso es un canon de shots de ciencia. No, eso es muy importante, muy importante. Y ahí básicamente dicen, es una relación inversa entre el PIB y qué tan religiosa es la sociedad o qué tanto permea la religión en el Estado. Bajo qué premisas o bajo qué situaciones entonces esta relación se empieza a volver como conflictiva, ¿no? Yo a veces lo pienso como en la búsqueda de la verdad o lo que uno cree como verdad. ¿No les parece que eso podría generar un poco de ya más dificultad en términos de, puedo salirme del pensamiento científico por un momento? Dios, sí, libro, Darwin, pero ustedes cómo la ven ahí, en ese tipo ya de situaciones como un poco más
donde precisamente estas barreras que ustedes planteaban al principio, en este caso se difuminan. Entonces, la pregunta es exactamente cómo entendemos esto, esta correlación entre aumento de desarrollo técnico-científico, llamémoslo así. disminución de la religiosidad. Por ejemplo, Más o menos. que allá es donde pareciera que había un choque de conflicto donde Sí, no pues hay- por ejemplo, no nuestra hay sociedad es autoridad. cada vez más secular. Hace 200 años era ateo, pues no era algo, y hace 500 años menos. Hoy en día ser ateo pues, sigue siendo una minoría en Colombia, pero aumenta cada vez más y es más gente la que tiene ideas diferentes sobre religión, tiene ideas personales sobre la religión, personas que se ciñen estrictamente a una religión y la cumplen toda cabalidad. No pasa tanto, porque ¿cómo se explica este fenómeno? Pues yo creo que sí tiene algo que ver el conocimiento científico, pero también tiene que ver más cosas, tiene que ver nuestra visión materialista, capitalista, por ejemplo. Creo que son muchas cosas y ahí sí se aplica lo que usted dice, correlación no es causalidad. Pero igual el PIB también es algo que El PIB, puede sí. ser la sociedad más desigual de este planeta, Exactamente, pero el sí. PIB técnicamente representa que está bien. Yo dudaría, por ejemplo, de esa estadística Sí, y me gustaría verla en detalle, porque la teoría de la secularización se ha transformado mucho en las últimas décadas. Entonces, la idea era para los sociólogos de la religión, desde Max Weber, en la sociología de la religión, que el mundo se estaba desencantando. Y la idea de fondo era que en la medida que la producción científica surgía, entonces tenía que haber un declive del discurso religioso. Y eso está en la escuela de Chicago también de Parsons, está en todo un paradigma sociológico a propósito, sí, en paradigma sociológico a propósito de estamos observando o podríamos hacer una prognosis, podemos decir que en el futuro, podemos decir que en el futuro algo va a pasar, podemos hacer la prognosis de que la religión va a llegar el momento en que la religión no exista, ¿ven? Por los avances científicos, ¿ya? Pero esto está basado en dos hipótesis. La primera, en que en la medida que las sociedades se hacen más modernas, se hacen menos religiosas, ¿sí? Y digamos que se ha mostrado que la modernidad no necesariamente trae el declive de la religiosidad. Y por eso es que en los años 70 del siglo pasado, nuevos sociólogos dijeron, oiga, espérese un momento, esto no, o sea, la evidencia empírica nos muestra que las cosas no están funcionando. La religión que tiene más miembros ahora es el cristianismo, la que más está creciendo son los musulmanes. No están creciendo más los ateos, están creciendo más los musulmanes. Y eso hay que explicarlo sociológicamente hablando. El padre de la sociología, Augusto Comte, pensaba en los tres estadios. El primer estadio es el estadio metafísico, la mítica. El segundo estadio es el filosófico y cuando tengamos la ciencia ya no necesitamos. Pero esto es exacto, positivista. Y esto se relaciona con nuestra primera idea. ¿Es un tema de ignorancia? Porque claro, nuestro mundo sigue igual de o más educado que lo que ha sido antes, pero igual de religioso. Y ese es un hecho empíricamente comprobable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Peter Berger, de nuevo, Peter Berger es una figura muy interesante porque él al principio defendió la secularización como un paradigma sociológico y después se dio cuenta que no cuadraba con la experiencia. Entonces lo que dijo es, no, lo que tenemos que hacer nosotros es replantear la relación que hay entre modernidad y religión. Porque en otros casos, como por ejemplo en las revoluciones Meiji en Japón, la modernidad no era, digamos que no estaba correlacionada con el declive de la religión, sino con el aumento de la religión, ¿sí? Hoy en día la religión permanece porque la función de la religión no es explicar el mundo, sino de nuevo darle significado a las personas y esa idea, esa necesidad permanece, ¿sí? Por más que uno explique el mundo, uno al final necesita un sustento ontológico, existencial y eso es lo que la religión provee. ¿No? Sí, completamente de acuerdo, me parece lo más importante, es decir, todo esto de la secularización disminuye la religiosidad, pues la idea a uno le parece intuitivo, no le parece evidentemente lógico, pues así pasa, pero así no pasa. Y sí, Estados Unidos, más del 60% de la gente dice ser religiosa. Entonces, bueno,
hay que buscar hipótesis alternativas, hay que explicar esto de otra manera. Lo que yo diría, por ejemplo, es que, y bueno, no soy yo, sino de acuerdo con lo que hay, es que sí ha habido un cambio en la religión. Entonces la religión sigue mutando, la religión sigue cambiando, ¿sí? Y entonces tendríamos que pensar por qué las religiones tradicionales hoy son cada vez menos interesantes para las nuevas generaciones, ¿sí? Entonces no es necesariamente que haya dejado de haber religión, de pronto es que la religión antigua, tradicional, ya no le habla a la vida de los, digamos, de las nuevas generaciones, ¿sí? Institucionalidad, qué pereza. Cristianismo dogmático, qué pereza. Pero si yo uno cábala judía con taoísmo, con un poco de súper bien, ¿ven? Entonces la mayoría de las personas no están en contra de la espiritualidad, están en contra de la religión tradicional. La religión organizada tradicional. Sí, como el dogma. Exactamente. Sí. Y me parece muy interesante eso que usted habla de la mutación de la religión, porque no solo ha mutado en este sentido de que cada vez son menos religiones organizadas, religiones dogmáticas, sino en sí la religión ha cambiado sus perspectivas. Es decir, hubo momentos que la religión, que la Biblia era una enciclopedia científica, y que decir que el mundo, que el universo no tenía 6.000 años, hey, eso era apostasía, eso no se podía decir. Pero entonces, pues igualmente con el creacionismo y todo esto, la religión me parece muy importante que ha aprendido como a tener un lugar más acorde a lo que hace, a lo que debería ser. Ya la religión no intenta explicar el universo, no, y yo entendí, ya la mayoría de la gente religiosa, no, la religión no puede explicar los fotones y los bosones, y no puede explicar nada de eso, y sería inútil ponerlo a buscar en el Antiguo Testamento sobre sí, sobre la constante de la relatividad. No, entonces la religión muta poco a poco, las religiones en sí, el dogma muta, además que la gente muta a la vez, entonces eso causa que hoy tenemos una religión muy distinta a la que había antes, y esta funciona distinta y tiene otros objetivos, lo que me parece interesante. Sí, distinto, bueno, a lo que ocurre, por ejemplo, en sociedades ultraconservadoras como las de Estados Unidos, donde uno todavía sí encuentra como ese tipo de barreras donde o la ciencia está bien o la religión está bien, pero ambas no pueden estar como... Con el literalismo bíblico, esas sociedades de Estados Unidos que quieren enseñar el creacionismo en el colegio, porque el creacionismo está en la Biblia y la Biblia es un documento científico, y eso ahí ya es otra cosa distinta. Y ahí que es importante como, por ejemplo, poner la atención a cómo estas aproximaciones sociológicas, filosóficas, psicológicas del por qué la religión persiste en estas sociedades, ¿no? Pensar que, bueno, hubo ese paso eventual de que por ignorancia, porque no estaban las herramientas, se recurrían a explicaciones distintas para darle una interpretación a los fenómenos, hasta, no sé, hasta el punto, pronto yo ahorita lo entiendo más así, como de ver de qué manera la humanidad puede lidiar con su existencia en este planeta y que, claro, esas respuestas no las encuentra dentro de la ciencia pura y dura, por llamarlo así. Pero ustedes creen que de golpe todos, o sea, que si existe alguien plenamente secularizado y dice, como que no, porque a veces siento que uno podría interpretar la religión como muy, ese pensamiento es religioso, pero puede que a fin de cuentas yo lo esté categorizando como religioso, pero simplemente sea un pensamiento de crisis existencial. O sea, ¿ustedes creen que igual hay alguien puramente que puede soportar su existencia en este planeta sin cuestionársela y simplemente seguir dentro de un laboratorio? O Eso es interesante y yo pienso sobre todo en quien usted habló, Richard Dawkins. Él estaría diciendo eso, él es una persona, un promotor del ateísmo, él cada vez que puede empieza a decir que no, que él tiene una visión que la ciencia y la religión es un conflicto. Es un conflicto a muerte y una no puede estar con la otra. Pero hay gente incluso que llega a decirle como, oiga, esto que usted tiene, esto ya es dogmático, esto ya son ideas cuasi religiosas. Esto usted ya no está basado en el empirismo, está basado ya en un sentimiento interno. Entonces, sí, pues incluso el más extremista, el más papista que el Papa, pues
puede que tengas algún tipo de pensamiento religioso. Yo por eso creo que ahora pensar uno, y además tal vez no existe gente así, y tal vez no es lo ideal, como ligarse únicamente en materialismo, solo somos lo que vemos, solo los datos, solo esto, y porque hay otro ámbito de uno que existe, y pues negarlo no implica solucionarlo, no implica resolver ese problema, implica solo cerrar los ojos y ya, es decir, bueno, no importa nada de esto, todas estas cuestiones ontológicas, todo esto que usted decía, no se van a resolver porque no cierran los ojos. Me parece que la gente que se decide plenamente apoyarse únicamente en esta visión secular, hasta cierto punto cierra los ojos, hasta cierto punto no está, piensa, bueno, la mejor manera de solucionar esto es no pensar, decir que no hay problema y ya, apague y vámonos. Yo no creo que es así, no sé usted qué piensa. Pues, si existe alguien plenamente secular, pues habría que ponerse a ver persona por persona, ¿no? Pero la probabilidad de que exista no es nula. El problema es que la decisión, o más bien, es ese, tomó una decisión de ser secular, porque en algún punto, pues, uno toma decisiones, y uno toma decisiones que no solo son decisiones conceptuales, sino existenciales. Cuando uno habla de religión, cuando uno habla de ideas digamos, de este peso, admitir la existencia de un Dios, por ejemplo, tiene implicaciones en la vida, tiene implicaciones en mi vida, ¿sí? No en la vida, sino en mi vida. Entonces, de pronto, admitirlo es un costo que no quiere tomar, ¿sí? Por ejemplo, desde mi punto de vista, como para hacer la conversación un poco personal. Entonces, yo soy pastor. ¿Y qué implicaría, por ejemplo, que yo aceptara que Dios no existe? Implicaría no solo un cambio de ideas, implicaría que toda mi vida se revuelca, ¿sí? Ahora, yo no creo que sea irracional creer que Dios existe, yo creo que hay buenas razones para pensarlo, pero al final es una decisión. Entonces la persona secular pues tiene que decidir si lleva el ateísmo, que yo considero es un ateísmo metodológico de la ciencia, a su terreno existencial. Ya es una decisión, ¿no? Depende de la persona. Pues sí es una decisión, pero también implica creer que uno es el único que decide sus cosas, que lo que uno decide es lo que pasa, y así no funciona el cerebro. Pues uno puede, no porque uno diga yo pienso esto, uno va a pensar esto así. Incluso Freud decía que parte de la religión, que parte de la creencia en la religión es una ilusión, es un deseo de una figura paterna, algo así. Entonces, pues uno puede hacer la decisión, como tomar la decisión, perdón, como lo hizo Stephen Dawkins, pero de ahí a que eso ya se traduzca en los pensamientos, en las acciones, que sea concordante con todo, yo creo que yo he tomado esa decisión, en cierto sentido. Yo opino que yo soy una persona altamente secular, pero incluso yo todavía me encuentro gestos religiosos, todavía me encuentro pensamiento religioso, me encuentro pensamiento inculcado, yo crecí como católico, como supongo que la mayoría de acá, todavía siento esas cosas, a pesar de que no es lo que yo pienso, lo que yo opino, lo que yo decido, esto va dentro de mí, a mí me formaron en la moral cristiana, a mí me enseñaron un montón de cosas de las que es muy difícil desligarme, así lo intente. Entonces, yo por eso creo que hasta el punto de la decisión, bueno, uno toma la decisión y uno escoge vivir de esta manera o no, pero no, eso no se va a traducir automáticamente en eso, no es porque yo decidí no creer más en Dios que me libero de eso. Sí, no, de acuerdo, sí, es cierto, ¿no? Porque nos llevaría a pensar que tenemos un control total sobre todas nuestras pasiones. Ahora, lo que también hay que anotar es que secular no significa necesariamente vaciado de estética, de filosofía, de otras cosas, ¿no? También es importante mostrarlo. Una persona que decide no ser religiosa no significa que, no que decida ser cientificista, ¿cierto? Es decir, la experiencia humana también es supremamente rica en otros contextos. Pero bueno, sí, de nuevo, cuando uno se mete en la parte como muy de las personas, hay que leer muy fino, ¿no? Porque sí, depende. Pero entonces, como para recapitular un poco de lo que hemos hablado, si hay como, o por lo menos en esta mesa, en este café, si hay una tendencia a pensar que si es posible como convivir con estas dos visiones, por llamarlo así, donde no sé si hay un diálogo,
puede haberlo, pero sí como una especie de, ¿cómo se llamaría eso? De independencia, pero que puede cohabitar. Ok, sí. Yo pienso por ahí, yo pienso que estos son dos dominios distintos del ser humano, que realmente el dominio científico es un dominio materialista, empirista, que no tiene por qué chocar con el dominio religioso, con el dominio, sí, más que religioso, más, sí, más religioso no el tema de religiones organizadas, quiero decir, sino en el sentido del que usted hablaba, Andrés. Yo creo que son cosas independientes, que funcionan bien como independientes y que incluso idealmente deben ser independientes, debemos buscar que sean independientes. Entonces por eso no debemos buscar pues que la religión explique los fenómenos naturales, no va a poder, porque no es lo que está diseñada a hacer. O una ciencia del buen vivir tampoco, ¿no? Como que no, los métodos científicos no están para eso. Entonces, idealmente dejarlos independientes, saber que sí hay cierto contacto, hay ciertas zonas, las fronteras, básicamente que no son absolutamente distintas, no son dos entidades que se puedan separar completamente, pero en la gran mayoría de sus pensamientos, de lo que postula, son distintas. Y buscar que sean distintas, lo que me parece importante buscar, porque pues si no caemos en los ridículos, como la gente que cree, sí, que está negando en el 2020 a Darwin, pues ya eso, ya esa gente no tiene ningún valor científico lo que está diciendo, no tiene ningún valor científico, ellos creen que sí, y dicen que hay que enseñar las dos versiones de la ciencia, pero eso que están diciendo no es ciencia, es religión, y si están metiendo la religión en la ciencia, hombre, la están cagando, disculpen. Sí, yo creo que yo estoy de acuerdo contigo, es decir, delinear las fronteras es importante para que haya un diálogo. Entonces yo creo las fronteras no las delineamos para que sean inconmensurables entre sí, porque entonces los caminos y las comunicaciones interesantes desaparecen y tú bien lo dijiste al principio, pues entonces no vale la pena charlar, ¿cierto? Porque si decimos, no, pues ciencia, religión, pues chao y que le vaya bien, ¿no? Exacto, apague y vamos. Yo creo lo siguiente, yo creo de nuevo, igual que tú, que cuando la teología incursiona en el campo de la ciencia, pues comete errores. Y es, por ejemplo, cuando se trata de explicar la evolución por medios religiosos. Bien como tú lo dices, comete muchos errores y hasta modelos que yo mencionaba en otro momento muy pintorescos como chistosos realmente acerca de cómo podrían funcionar las cosas. Sin embargo, yo considero que hay lugares donde se encuentran. Uno de esos lugares donde se encuentran, creo yo, es en el agradecimiento. Entonces, ayer estaba terminando un capítulo de Stephen Hawking del libro que se llama Brief Answers to Big Questions, que es un libro póstumo. Y bueno, Stephen Hawking es un ateo. Y él dice al final, era un ateo, y él dice lo siguiente, dice, yo en últimas reconozco que la probabilidad de que yo existiera es mínima, pero existo. Y yo agradezco la oportunidad que el azar me dio para gozar la existencia. Y eso es una noción de agradecimiento que también conecta con la noción religiosa de agradecimiento, sino por las mismas, obviamente no por las mismas vías, de una religiosidad sana, porque pues sí hay religiosidades que son muy agresivas y que no son sanas, pero una religiosidad sana que dice, al fin de cuentas, es en el sentido religioso un milagro poder estar acá. Y en el agradecimiento se junta el creyente y el no creyente, en la realidad de que estamos acá y que queremos sacar esto adelante, ¿no? Y entonces ahí ese diálogo puede ser fructífero. ¿Y creen que digamos, lo que uno denomina como fe también podría ser otro punto de encuentro? Porque yo, no sé, un científico, una científica que está en el laboratorio haciendo una prueba molecular que es muy difícil que le salga, yo he escuchado como, ay Dios mío, ojalá me salga esta vaina. Y es como, tiene fe a que esa vaina le salga, ¿no? Como, creen que ese punto, así mismo como alguien que sale a la casa y dice, pues pucha, no sé, Dios mío, ojalá que me den trabajo o no me pase nada, qué sé yo. Eso es como más cuestión de fe, donde podrían caer estas dos visiones, o la fe es algo también muy,
uno tiende a relacionar la fe más a un lado que al otro. ¿Cómo la ven ahí? Yo creo que eso que usted está hablando, Dios mío, ojalá me dé un trabajo, Dios mío, que me salga mi prueba, es distinta, es una fe distinta a la fe religiosa. Yo creo que esto es una fe, es un fenómeno, como lo que yo decía, es un fenómeno secular, es un fenómeno, uno hasta cierto punto ya está acostumbrado, estoy seguro que la persona de este caso, que dice, Dios mío, ojalá me salga la prueba, no cree que por decir, Dios mío, ojalá me salga la prueba, realmente salga, ¿no? Que una proteína, no sé, que esté identificando, realmente se identifique porque Dios, porque mencionó a Dios, no, ¿no? O que, bueno, esa proteína, esa prueba no existe, no tiene sentido científico, pero oiga, mencionó a Dios, entonces salió El positivo. agüero ahí. El agüero, exactamente. Yo pienso que eso es una fe, es distinta a la fe religiosa. La fe religiosa, esto de creer sin tener pruebas, digamos, pues así se podría definir la fe, digamos, sí. Es distinto a esta cuestión más secular, más informal, de Dios mío, ojalá me salga esto. Y es una de las cosas que yo todavía identifico en mí. Por ejemplo, eso, pensar que si pienso, bueno, marica, ojalá esto me salga así, si me va a salir, porque no, nada que ver, así no funciona. Pero es una raíz, es algo que quedó del pensamiento religioso, del pensamiento incluso mágico, pero no es la misma fe religiosa, ¿no? Y decirlo de fe religiosa me parece que desinterpreta todo, que distorsiona todo. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que, por supuesto que podemos hablar de fe en ciencia, de fe en la religión, pero tienen acepciones distintas, ¿sí? La fe del creyente es una fe, pues, no carente de razones, sino carente de evidencias, sino que las evidencias no lo llevan a sus conclusiones plenas. Hay un salto donde tiene que decidir. Ahora, yo diría que en estricto rigor en la ciencia, pues no hay fe como la de un religioso, pero sí hay la idea de que hay ciertas cosas que asumimos como ciertas, hay ciertas creencias para poder hacer ciencia, ¿sí? Y eso nos lleva, eso está relacionado con las conversaciones que ustedes han tenido anteriormente, en conversaciones inusuales, a entender que la ciencia no funciona a través del método científico entendido de una forma burda, de que se cumple un método todo el tiempo, ¿no? La historia de la ciencia nos muestra que la ciencia funciona a partir de intuiciones, por ejemplo, a partir de accidentes, como se descubren los rayos X, ¿sí? De sueños, Mendeleev, soñando acerca de cómo se organizaba la tabla periódica, eh, o acerca de los enlaces del benceno, ¿sí? Y que se dieron cuenta en un sueño, entonces, según que se dio cuenta que entonces era una serpiente, el uróboro, y entonces por eso los enlaces del centeno eran un círculo. Entonces, lo que hemos hecho es que hemos pensado que la ciencia funciona de una manera idealizada, ¿sí? Y no, y la práctica sociológica es distinta, ¿sí? El científico también está experimentando, está jugando también, ¿no? Entonces, en ese sentido habría fe. ¿Sí? Ya como para ir dándole un cierre, porque bueno, ya es clara como una posición o un acuerdo aquí en la mesa sobre que esta dualidad puede cohabitar la persona. ¿En qué momentos esto se empieza a volver problemático? Y lo pongo así porque a veces uno piensa, como eso que usted mencionaba un poquito al principio, de, bueno, voy a cerrar los ojos y a ver qué pasa. Pues no sé, es chistoso, bueno, pero vuelve un poco a lo que hablábamos. Pienso cuando uno estaba en el colegio en un examen y yo veía a la gente dándose la bendición y decía, bueno, pues no sé si no estudió, pues para igual. O pues no está tan de buenas que la pasó. Pero bueno, el caso es que yo creo que sí debe haber momentos donde uno debería tener las suficientes herramientas para discernir y poder diferenciar estas dos visiones para que no ocurra de pronto en esa búsqueda de lo que uno reconoce como verdad algo falaz. Porque a veces uno dice, no sé, siento que gente se torna más como riguroso para decir, bueno, estoy buscando la verdad de quién soy a través de la religión y con paradigmas religiosos y eso, y la ciencia busca esa verdad por otro lado, y yo siento que ahí sí podría haber un conflicto. En la búsqueda de la verdad, Exactamente. sí podría haber un conflicto, pues hay un conflicto.
como dije al comienzo, pues por eso estamos acá, ¿no? Ujú. Pero sí hay maneras de sortearlo, hay maneras de pensarlo, hay maneras de hacerlo. Y me parece incluso que, es, no sé, estudiar este conflicto, pensar este conflicto es productivo, es provechoso. ¿No? ¿Por qué hay un conflicto? ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es el conflicto exactamente? ¿Cómo lo ve usted? Yo por lo menos, eh, con todo lo que está pasando con el coronavirus, por ejemplo, Okay. eh, y mucha gente ya, pues uno tiene la posibilidad de saber sus opiniones y todo eso, como diciendo, esto es un castigo de Dios, esto es el designio de Dios, ya no hay nada que hacer, es algo más bien apocalíptico. No me imagino a alguien que tome las decisiones para un país pensando un poco eso, por ejemplo. Ese es el tipo de conflictos que yo creo que, no sé, apelo para decir qué herramientas uno debería tener a la mano para que eso no pase o para que la gente no caiga en esa ilusión, En ese pensamiento mágico, eso es pensamiento mágico realmente. Pues primero sí es tener conocimiento científico sólido, digamos, tener algún entendimiento de, o pensamiento crítico. sí, tal vez pensamiento crítico, tener algún entendimiento que los fenómenos naturales no son distintos a los fenómenos éticos, a los fenómenos morales, que decir que lo que decían mucho, que el SIDA y que el VIH era una enfermedad por la homosexualidad, pues no, como, ¿de dónde llegan a eso? Basarnos puramente en los datos, en lo que tenemos empírico. ¿Cómo hacer para que la gente, sobre todo los tomadores de decisiones, la gente en poder, no piense así, como usted dice, no piense, bueno, entonces, pues como el VIH realmente es solo una plaga que solo mata a los pecadores, pues no nos preocupemos, ¿no? Yo no soy pecador, entonces, ¿para qué vamos a hacer programas de salud pública? Eso pasó en Sudáfrica, fue terrible. El presidente no creía que el virus del VIH causaba SIDA y decidió cortar todos los programas de ayuda a VIH. Y pues el VIH se subió impresionantemente en Sudáfrica. Gente incluso que decía como, ¿hasta qué punto lo que este tipo hizo es criminal? El tipo actuó desde su ignorancia, pero con buena intención incluso. Como bueno, esto se explica de esta otra manera, un pensamiento mágico, ya no puramente religioso, y actuó así con buena intención, el tipo pensaba hacerlo mejor, pero hizo un daño terrible, grandísimo. Entonces, ¿cómo hacer para que la gente en poder sea lo más basada en evidencia, digamos? Eso es algo interesante y eso es algo, parte de lo que yo hago en mi trabajo de epidemiología. La epidemiología, pues inicialmente sí se buscaba solo las epidemias. El primer epidemiólogo descubrió una epidemia de cólera en Londres y quitó una cosa en una llave de agua que había y paró de haber cólera en Londres. Pero lo que hace la epidemiología es un poco como buscar cómo interpretar los datos y cómo ser en lo posible lo más centrados en la evidencia. Cómo debemos actuar solo, sobre todo en materias de política pública, salud pública y de salud, solo cuando hay datos. No podemos pensar a través de intuiciones, no podemos basar una política pública en algo, no podemos hablar de algo que no sabemos, empecemos por ahí. Entonces, pues yo no tendría por qué estar hablando, formulando recomendaciones del coronavirus, pues porque realmente no sé. Porque también sería muy arriesgado en Sería términos muy arriesgado, epidemiológicos sí, decir algo y así. sería ignorante. Yo estaría diciendo cosas que no sé, que probablemente no tengo razón. Entonces, pues, para quitar este pensamiento, esta manera de pensar que usted dice, primero sí, tener un pensamiento basado en la evidencia, ver los datos, ver los resultados, ver lo que hay empírico, y empezar con esto, digamos, y ahí ir construyendo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que esta es una pregunta de política pública, Sí, ¿sí? Más que epistemológica. Sí. Pero yo diría lo primero también, y es que hay que diferenciar entre la religiosidad popular y la teología, por ejemplo. Entonces, y aquí es donde digamos, es fácil atacar la religiosidad popular, pero es la religión tal cual es sistemáticamente consignada, estás en la teología. Entonces, podría decirse que la labor de educar a las personas no solo es una labor científica, sino religiosa. Es decir, en tanto que se muestre los valores más centrales de la religión, que no están con esto de los están castigando porque son todos pecadores y entonces todos nos vamos a morir, súper apocalíptico. Los teólogos hace mucho tiempo ya negaron esas interpretaciones de la realidad.